El mundo antiguo respiraba una calma engañosa bajo un cielo limpio y radiante, como si la creación misma estuviera fingiendo una serenidad que no sentía. No había nubes que anunciaran tormenta, ni señales visibles de catástrofe, y sin embargo, algo invisible se movía en lo profundo de la historia humana. Las ciudades se levantaban majestuosas, los mercados rebosaban de actividad, la música resonaba en las plazas y la risa parecía cubrirlo todo, pero debajo de esa apariencia vibraba una corrupción silenciosa que había alcanzado niveles jamás vistos. La violencia se había normalizado, la injusticia era celebrada, y el corazón del hombre se había endurecido hasta volverse impermeable a toda advertencia. En medio de ese escenario de prosperidad aparente y decadencia moral, una figura anciana trabajaba con una determinación que rozaba lo incomprensible. Noé, un hombre cuya fe parecía desafiar la lógica de su generación. Durante décadas había levantado tabla tras tabla una estructura colosal en tierra seca, lejos de cualquier mar, bajo la mirada burlona de quienes lo consideraban un fanático. Cada golpe de martillo resonaba como un eco profético que atravesaba los años. Cada viga ajustada era un testimonio silencioso de que algo trascendental se aproximaba. Muchos se detenían a observar aquella construcción imposible, señalando y riendo, preguntándose cómo un hombre podía creer que el agua cubriría la tierra cuando jamás habían visto una lluvia devastadora. Los poderosos Nefilim, gigantes de fuerza descomunal y arrogancia desmedida, observaban desde la altura de su dominio con desprecio abierto, convencidos de que nada podía desafiar el orden que habían impuesto sobre el mundo. Gobernaban con mano firme, influían en las estructuras sociales, alimentaban el orgullo humano y consolidaban imperios que parecían indestructibles. La humanidad, fascinada por el poder y la grandeza visible, se dejó seducir por esa falsa seguridad, ignorando que toda civilización puede desmoronarse cuando pierde su fundamento moral. Y entonces, cuando el arca estuvo finalmente terminada, cuando los últimos clavos fueron asegurados y la brea selló cada rendija, la voz del Creador irrumpió en la historia con una sentencia que no admitía negociación. 7 días más. 7 días antes de que el cielo cambiara para siempre. 7 días de espera que suspendieron el destino de la humanidad en una balanza invisible. No fue un anuncio acompañado de truenos ni relámpagos. Fue una advertencia pronunciada en la quietud, un margen de gracia concedido en medio de la sentencia ya determinada. Durante ese lapso, el sol siguió saliendo con normalidad, las rutinas continuaron, los banquetes no se detuvieron y las burlas persistieron, como si la aparente estabilidad fuese prueba suficiente de que nada ocurriría. Pero esos 7 días no eran un simple conteo regresivo. Eran la última frontera entre la misericordia y el juicio, el espacio final donde cada corazón podía elegir creer o seguir negando. Dentro del arca, el silencio adquiría un peso casi tangible. Afuera, la incredulidad se mezclaba con una inquietud que algunos intentaban reprimir. Noé no tenía evidencia visible que respaldara su certeza, solo la palabra recibida y una convicción que había sido forjada a lo largo de años de obediencia. La estructura de madera, inmensa y firme, se erguía como un símbolo incómodo que dividía a la sociedad en 2 grupos. Los que se reían y los que comenzaban a preguntarse si tal vez el anciano tenía razón. El mundo seguía respirando normalidad, pero el tiempo había cambiado de naturaleza. Cada hora que transcurría era una oportunidad que se consumía. Cada amanecer era un recordatorio silencioso de que la paciencia divina no es infinita. Y mientras los hombres celebraban su autonomía, sin percibir el peso del decreto que pendía sobre ellos, el cielo permanecía inexplicablemente despejado, como si la calma misma fuera la prueba definitiva. Aquellos 7 días se convirtieron en el escenario más tenso de la historia antigua, porque el juicio no llegó de inmediato. Llegó después de un silencio que permitió a todos decidir. El arca no era solo madera y brea, era una puerta abierta en medio de una generación que había perdido el rumbo. Y aunque casi nadie lo entendía, el mundo entero estaba viviendo su última semana tal como lo conocía, suspendido entre la risa y el abismo, entre la advertencia y la incredulidad, entre la gracia extendida y la justicia que ya había sido decretada,
Mientras el primer día de aquella cuenta regresiva avanzaba con una normalidad casi ofensiva, algo comenzó a alterar sutilmente el ritmo del mundo antiguo. No fue un trueno ni una nube oscura lo que llamó la atención de la multitud, sino un fenómeno imposible de explicar. Los animales comenzaron a moverse con una dirección precisa, como si obedecieran una melodía inaudible que los guiaba hacia un destino común. Desde las montañas descendían bestias salvajes sin agresividad. Aves de plumajes brillantes abandonaban los bosques en formaciones ordenadas, reptiles emergían de sus escondites y caminaban sin temor entre hombres que observaban atónitos aquella procesión. Dos por especie, macho y hembra, avanzaban hacia la inmensa estructura de madera que se erguía como un desafío a la razón humana. La escena, lejos de provocar arrepentimiento inmediato, despertó primero una mezcla de fascinación y burla. Algunos aplaudían irónicamente, otros imitaban el sonido de los animales en tono de mofa, pero en el fondo de muchos corazones comenzó a crecer una inquietud que no sabían nombrar. Noé, firme junto a sus hijos, contemplaba el cumplimiento exacto de lo que le había sido anunciado, y cada criatura que cruzaba el umbral del arca era una confirmación silenciosa de que el tiempo de la decisión se estaba agotando. Fue también en esos días cuando la muerte de Matusalén, el patriarca más longevo, se convirtió en un eco profundo que recorrió las generaciones. Su nombre había sido una advertencia profética desde su nacimiento, y ahora, tras casi un milenio de vida, su partida coincidía con la última semana antes del juicio. El luto se extendió por la tierra como una sombra solemne, y algunos comenzaron a conectar los hilos invisibles entre aquella muerte y el anuncio de los 7 días, pero la mayoría prefirió distraerse con festividades y discursos que negaban cualquier peligro inminente. Los Nefilim, gigantes de fuerza imponente y orgullo indomable, observaban la escena con creciente irritación. No podían comprender cómo criaturas inferiores parecían responder a una autoridad superior que ellos mismos habían desafiado. Su confianza, sin embargo, seguía intacta. Estaban convencidos de que ninguna amenaza real podía surgir bajo un cielo tan despejado. El segundo y el tercer día transcurrieron con un silencio cada vez más pesado. La luz del sol parecía más intensa, como si quisiera grabar en la memoria colectiva los últimos instantes de un mundo que no volvería a existir. Algunos hombres se acercaron más al arca, tocaron su superficie cubierta de brea y sintieron una solidez que contrastaba con la fragilidad invisible de su propia seguridad. Las conversaciones nocturnas empezaron a cambiar de tono. Donde antes había risas abiertas, ahora había preguntas susurradas. ¿Y si la advertencia era cierta? ¿Y si aquella construcción absurda era en realidad la única protección posible? Pero admitir esa posibilidad implicaba reconocer años de error. Y el orgullo humano suele preferir el riesgo de la destrucción antes que la humillación del arrepentimiento. Dentro del arca, la familia de Noé organizaba provisiones, acomodaba a los animales y aguardaba con una mezcla de reverencia y tensión. Cada amanecer era un recordatorio de que la paciencia divina seguía extendida, pero no indefinidamente. El cuarto día trajo consigo una quietud extraña en la naturaleza. El viento disminuyó hasta casi desaparecer y los sonidos habituales del campo parecían amortiguados, como si la creación misma estuviera entrando en una pausa solemne. Los Nefilim comenzaron a percibir una incomodidad difícil de explicar. Su poder físico no podía disipar la sensación de que algo trascendental estaba por romper el equilibrio que habían impuesto. Algunos, según relatos antiguos, intentaron acercarse al arca con intención de intimidar, golpeando su estructura para probar su resistencia, pero la madera permanecía firme, imperturbable, como si estuviera sostenida por algo más que habilidad humana. El quinto día trajo un rumor creciente entre la población. El anciano no había abandonado su convicción y la puerta seguía abierta. Aún podían entrar. Aún había tiempo. Sin embargo, cada hora que pasaba, sin que nada visible ocurriera, fortalecía la incredulidad colectiva. El cielo continuaba azul, el horizonte despejado y la ausencia de señales parecía confirmar la idea de que todo era una exageración. El sexto día cayó con un crepúsculo particularmente intenso, tiñendo el cielo de tonos rojizos que algunos interpretaron como simple belleza y otros como presagio. La tensión espiritual era casi tangible.
Incluso los más escépticos sentían que la atmósfera se había vuelto más densa. Noé, desde el interior del arca, comprendía que la prueba final no era la lluvia, sino la espera. La fe auténtica se sostiene cuando no hay evidencia inmediata, cuando la promesa aún no se ha materializado y la burla continúa resonando afuera. Y así llegó el séptimo día, no con estruendo, sino con una quietud que parecía detener el pulso del mundo. La puerta aún estaba abierta. La oportunidad aún existía. Pero el tiempo, silencioso e implacable, estaba a punto de transformarse en algo irreversible. El séptimo día amaneció con una claridad casi sobrenatural, como si el cielo quisiera ofrecer una última ilusión de estabilidad antes del quiebre definitivo. Y esa aparente normalidad se convirtió en la prueba más intensa para todos, porque nada resulta más desconcertante que una amenaza invisible cuando todo parece seguir su curso habitual. Los mercados abrieron, las conversaciones continuaron, los niños corrieron entre las calles de piedra, y los gigantes observaban desde la altura de sus fortalezas con una mezcla de desafío y creciente impaciencia, incapaces de aceptar que aquel anciano constructor pudiera estar respaldado por una autoridad mayor que la suya. Dentro del arca, el ambiente era completamente distinto. El olor de la madera reciente se mezclaba con el de los animales ya acomodados. El sonido de respiraciones contenidas marcaba el ritmo del tiempo, y la familia de Noé permanecía en un estado de alerta reverente, conscientes de que estaban viviendo las últimas horas de una era. No había celebración, no había triunfo, solo una profunda solemnidad ante la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Afuera, algunos hombres comenzaron a sentir una presión inexplicable en el pecho, una sensación de que el aire mismo se volvía más pesado, como si la creación estuviera preparándose para algo que superaba la comprensión humana. Incluso los Nefilim, acostumbrados a imponer su voluntad por la fuerza, empezaron a experimentar una inquietud desconocida, un presentimiento que su orgullo se negaba a reconocer. Se acercaron al arca con pasos firmes, rodearon su estructura y, según antiguos relatos transmitidos en susurros a través de generaciones, algunos intentaron golpear sus muros reforzados, no solo para burlarse, sino para comprobar si aquella fortaleza podía resistir su poder colosal. Los golpes resonaron como truenos secos contra la madera cubierta de brea. Y desde el interior, cada impacto vibró como un recordatorio de que la fe no elimina el miedo, pero sí lo enfrenta con determinación. Noé cerró los ojos y elevó una oración silenciosa, no pidiendo escapar del momento, sino fuerza para permanecer firme. Sus hijos intercambiaron miradas cargadas de tensión, conscientes de que la línea entre la salvación y la catástrofe estaba a punto de cruzarse. Las horas avanzaban y el cielo seguía despejado, sin una sola nube que justificara el temor creciente. La ausencia de señales visibles comenzó a reforzar la incredulidad de muchos, que regresaron a sus casas convencidos de que el día terminaría como cualquier otro, mientras otros permanecían cerca del arca, atrapados entre la duda y el orgullo, incapaces de decidir si dar el paso definitivo hacia la puerta abierta. El silencio se volvió casi insoportable. Los pájaros dejaron de cantar y el viento, que durante años había recorrido los campos con naturalidad, parecía haberse retirado, creando una quietud que amplificaba cada sonido, cada respiración, cada latido. Fue en ese contexto de tensión extrema cuando ocurrió el acto irreversible. La puerta del arca comenzó a moverse lentamente, no impulsada por manos humanas, sino por una fuerza invisible que selló el acceso con una autoridad incuestionable. El crujido de la madera al cerrarse resonó como un veredicto final que atravesó el corazón de quienes estaban lo suficientemente cerca para escucharlo. Algunos corrieron hacia la entrada, al comprender que la oportunidad estaba desapareciendo ante sus ojos, pero ya era tarde. Lo que el Creador cerraba no podía ser abierto por fuerza ni por súplica. Los Nefilim observaron con furia creciente, golpeando nuevamente la estructura en un intento desesperado por desafiar aquella decisión, pero la madera no cedió, y la sensación de invulnerabilidad que los había acompañado durante generaciones comenzó a resquebrajarse. Dentro del arca, la oscuridad aumentó al sellarse la puerta, y aunque la luz exterior desapareció,
La certeza interior se fortaleció. La fe de Noé había cruzado su prueba más intensa, porque había obedecido incluso cuando el cielo no ofrecía señales visibles. Afuera, el mundo seguía aparentemente intacto por unos instantes más, pero algo profundo estaba cambiando en el subsuelo, algo que nadie podía ver ni anticipar. La historia había alcanzado su punto de no retorno, y el silencio que siguió al cierre de la puerta fue más aterrador que cualquier tormenta, porque anunció que la fase de advertencia había terminado y que la ejecución de la sentencia era solo cuestión de tiempo. En ese instante, suspendido entre la calma y el caos, la humanidad comprendió demasiado tarde que el peligro no siempre se anuncia con estruendo y que el momento más decisivo puede llegar envuelto en una quietud absoluta. El séptimo día no concluyó con risas ni con celebración, sino con una tensión invisible que recorría la tierra como una corriente subterránea, preparando el escenario para el evento que transformaría para siempre la geografía, la memoria y el destino de la raza humana. Entonces, cuando el silencio parecía eterno y la incredulidad comenzaba a transformarse en una ansiedad difusa que nadie sabía explicar, la tierra emitió un sonido profundo, grave y estremecedor que no provenía del cielo sino de las entrañas mismas del mundo, como si el planeta hubiese sido herido desde adentro. No fue un trueno ni el rugido de una tormenta lejana, sino una fractura súbita que abrió grietas invisibles bajo los pies de una generación confiada. El suelo comenzó a vibrar con una intensidad creciente. Las piedras se desplazaron, los cimientos de las ciudades crujieron, y de pronto las fuentes del gran abismo fueron rotas con una violencia que superaba cualquier cataclismo conocido. Columnas de agua presurizada emergieron desde profundidades insondables, elevándose como géiseres colosales que arrasaban todo a su paso, derribando murallas, templos y torres que hasta ese momento parecían invencibles. Los Nefilim, acostumbrados a dominar con su fuerza física, quedaron desconcertados ante una amenaza que no podían golpear ni intimidar. La tierra misma, que había sido escenario de su poder, se convirtió en su enemigo implacable. La multitud corrió sin dirección clara, buscando alturas, gritando nombres, aferrándose a estructuras que se desplomaban en cuestión de segundos. Dentro del arca, el estruendo llegó amortiguado pero inequívoco. La estructura comenzó a vibrar suavemente, no como señal de debilidad, sino como anuncio de que la promesa se estaba cumpliendo. Noé sostuvo el equilibrio mientras el mundo exterior entraba en un caos irreversible. No había júbilo en su rostro, solo una solemnidad profunda ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Minutos después, como si el cielo respondiera al clamor de la tierra, las nubes comenzaron a formarse con una rapidez antinatural, oscureciendo el firmamento que durante 7 días había permanecido limpio y brillante. La primera gota cayó pesada, aislada, casi simbólica, pero fue seguida por otra y luego por un diluvio torrencial que descendió sin interrupción, como si compuertas celestiales hubieran sido abiertas de par en par. El agua ya no venía solo desde abajo, sino también desde arriba, creando un cerco líquido que envolvía a toda criatura viviente fuera del refugio sellado. Los gritos se intensificaron cuando comprendieron que aquello no era una tormenta pasajera, sino el cumplimiento de una sentencia irrevocable. Hombres y mujeres corrieron hacia el arca, golpeando desesperadamente la puerta que horas antes habían ignorado, llamando a un nombre que antes habían ridiculizado, pero la madera permanecía cerrada, inmóvil, símbolo tangible de que el tiempo de gracia había concluido. Los Nefilim intentaron organizar resistencia, levantando a otros sobre sus hombros, tratando de alcanzar zonas elevadas, pero la fuerza del agua aumentaba con cada instante. Las corrientes se transformaron en ríos impetuosos que arrastraban animales, árboles y edificaciones como si fueran hojas secas. La geografía comenzó a cambiar ante sus ojos. Colinas se desmoronaban, valles se convertían en lagunas turbulentas y caminos enteros desaparecían bajo torrentes incontrolables. Dentro del arca, el movimiento se volvió más evidente. La estructura comenzó a desprenderse lentamente del suelo firme y a flotar, primero con un leve balanceo y luego con una elevación clara que confirmó que las aguas estaban subiendo con rapidez alarmante. El sonido del impacto de las olas contra la madera
se mezclaba con el rugido constante de la lluvia, creando una sinfonía devastadora que marcaba el fin de una era. Noé cerró los ojos un instante, no para escapar del horror exterior, sino para afirmar su confianza en medio del caos. Su fe no se basaba en la destrucción que presenciaba, sino en la fidelidad de quien había advertido con paciencia durante años. Afuera, la desesperación reemplazó al orgullo. Aquellos que se habían burlado ahora suplicaban. Aquellos que se sentían invulnerables buscaban cualquier punto de apoyo. Algunos gigantes intentaron escalar montañas, confiando en su altura y fuerza, pero el agua ascendía con una determinación imparable, cubriendo pendientes, invadiendo cavernas y borrando límites naturales. La lluvia no cesaba, y cada minuto reforzaba la realidad de que aquello no era un desastre local, sino una reconfiguración total del mundo conocido. Las construcciones más sólidas cedieron, los símbolos de poder se hundieron y los imperios levantados sobre corrupción quedaron sumergidos bajo un océano creciente. La tormenta no era solo física, era la manifestación visible de una justicia que había esperado durante siglos y ahora se ejecutaba con precisión absoluta. Mientras el arca se elevaba sobre las aguas embravecidas, separándose cada vez más de la tierra que desaparecía bajo el diluvio, la humanidad comprendió demasiado tarde que el verdadero peligro no había sido la lluvia, sino el silencio previo que habían ignorado. Y en medio de aquel cataclismo, la frontera entre la salvación y la destrucción quedó marcada no por la fuerza ni por el poder, sino por una decisión tomada durante los 7 días que precedieron al fin. Mientras las aguas continuaban elevándose con una constancia implacable, el mundo antiguo desaparecía lentamente bajo una superficie oscura y turbulenta que no distinguía entre poderosos y débiles, entre ciudades gloriosas y aldeas humildes, entre gigantes orgullosos y hombres comunes. Todo era absorbido por una misma fuerza que avanzaba sin retroceso. Durante días interminables, la lluvia cayó sin pausa, golpeando el techo del arca con un ritmo incesante que marcaba el pulso de una creación en proceso de purificación, y cada impacto contra la madera era como el eco de una sentencia que ya no podía revocarse. Dentro del arca, la vida se sostenía en medio del vaivén constante. Los animales se acomodaban inquietos al principio, pero poco a poco el movimiento se convirtió en rutina, y la familia de Noé aprendió a distinguir entre el crujido natural de la estructura flotando y el embate violento de las olas más intensas. Afuera, las montañas comenzaron a desaparecer bajo el ascenso progresivo del agua, y aquellos que habían intentado refugiarse en las alturas comprendieron que no existía punto seguro cuando el juicio provenía tanto del cielo como de las profundidades de la tierra. Los Nefilim, cuya fuerza había infundido temor durante generaciones, lucharon contra las corrientes con desesperación creciente, pero sus brazos colosales no podían dominar la magnitud de un océano en expansión. Su confianza se desmoronó ante la evidencia de que ningún músculo ni estrategia podía revertir lo que había sido decretado. La superficie del planeta se transformó en una extensión líquida que reflejaba un cielo gris y cerrado, borrando fronteras, caminos y recuerdos físicos de una civilización que había ignorado las advertencias. Dentro del arca, el aislamiento se volvió total. Ya no había voces externas ni golpes en la puerta, solo el rugido del agua y la sensación de estar suspendidos sobre un abismo insondable. Noé comprendía que la salvación no significaba ausencia de dolor, porque aunque estaba protegido, sabía que todo lo que había conocido estaba siendo arrasado. La memoria de amigos, vecinos y generaciones enteras se mezclaba con el sonido constante de la tormenta, recordándole que la justicia divina, aun siendo necesaria, siempre deja una huella solemne en quienes la presencian. Pasaron semanas en las que el horizonte desapareció por completo, y el arca flotaba sin referencia visible, guiada únicamente por la soberanía de quien la había diseñado. No había estrellas que orientaran el rumbo, ni tierra firme que ofreciera descanso, solo una extensión interminable de agua que cubría incluso las cimas más altas. La lluvia, finalmente, comenzó a disminuir tras 40 días, pero las aguas permanecieron elevadas durante meses, como si la creación necesitara tiempo para estabilizarse después del cataclismo. En ese periodo de espera, la familia aprendió a convivir con la incertidumbre, sosteniendo su esperanza en la promesa recibida. Cada amanecer era un acto de confianza renovada.
cada alimento compartido un recordatorio de que la vida continuaba dentro de aquel refugio sellado. Afuera, el antiguo orden había sido borrado casi por completo. Las ciudades que habían brillado con arrogancia estaban sumergidas bajo kilómetros de agua, y los símbolos de poder que parecían eternos descansaban ahora en el silencio del fondo marino. El diluvio no fue una simple inundación pasajera, sino una transformación radical de la geografía y de la memoria humana. El mundo previo quedó reducido a un recuerdo que solo sobrevivía en el corazón de 8 personas flotando sobre la inmensidad. Con el paso del tiempo, las aguas comenzaron lentamente a retroceder, y el arca, que había resistido el embate constante, empezó a sentir un cambio en su movimiento, como si la profundidad estuviera disminuyendo gradualmente. La violencia inicial dio paso a una quietud distinta, menos amenazante pero igualmente solemne. La tormenta había cumplido su propósito, y ahora la creación entraba en una fase de restauración silenciosa. Noé observaba ese proceso con reverencia, consciente de que el juicio no era el final absoluto, sino el umbral hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, la lección de los 7 días previos permanecía grabada con mayor fuerza que la misma lluvia, porque fue en esa semana de calma donde se definió el destino de todos. La paciencia divina había sido extendida hasta el límite. La advertencia había sido clara, y aún así, la mayoría eligió ignorarla. Mientras el arca descansaba finalmente sobre tierra firme emergente, la magnitud de lo ocurrido se revelaba en toda su dimensión. El antiguo mundo había terminado, y solo quedaban los sobrevivientes de la fe para reconstruir desde los cimientos una humanidad purificada por el agua y marcada para siempre por el recuerdo de un silencio que precedió a la tormenta más devastadora que la historia haya conocido. Cuando por fin el arca se detuvo con firmeza sobre tierra emergente y el movimiento constante cesó después de meses de deriva incierta, un silencio diferente envolvió a sus ocupantes, no el silencio tenso que precede a una catástrofe, sino uno cargado de revelación, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento ante el nacimiento de una nueva era. Noé permaneció inmóvil durante largos instantes antes de abrir la puerta que había permanecido sellada desde el día decisivo, consciente de que al cruzar ese umbral no solo saldría a un paisaje transformado, sino a una historia que comenzaba desde cero. Cuando finalmente la luz exterior penetró el interior del arca, iluminando rostros marcados por la espera y la resistencia, lo que apareció ante sus ojos no fue simplemente tierra seca, sino un escenario despojado de toda arrogancia humana, un horizonte limpio donde las antiguas ciudades y los imperios orgullosos ya no existían. Las montañas se alzaban como testigos mudos de la devastación, y el aire parecía más puro, libre de la corrupción que había saturado generaciones enteras. Noé descendió con paso reverente, seguido por su familia y por los animales que habían sido preservados como semillas vivientes de un nuevo comienzo. Cada huella sobre el suelo recién descubierto simbolizaba la continuidad de la vida y, al mismo tiempo, la memoria imborrable de lo que se había perdido. El recuerdo de los 7 días previos al diluvio ardía en su mente con una claridad más intensa que la tormenta misma, porque comprendía que fue en esa semana de aparente calma donde se sellaron los destinos irrevocables. El cielo despejado, las burlas persistentes, la puerta abierta y luego cerrada, todo formaba parte de una lección que trascendía generaciones. Entonces, en un gesto de gratitud y reconocimiento, Noé levantó un altar y ofreció sacrificio, no como acto ritual vacío, sino como declaración de que la salvación no provenía de la habilidad humana, sino de la gracia recibida. Y fue en ese momento cuando el cielo respondió con un signo visible, un arco de colores extendiéndose sobre el horizonte, símbolo de un pacto que prometía que las aguas no volverían a cubrir la tierra de esa manera. Pero más allá del arco que brillaba tras la tormenta, la verdadera herencia del diluvio no era solo la renovación geográfica, sino la advertencia espiritual que quedaba grabada en la memoria de la humanidad. Antes del juicio hubo paciencia, antes de la destrucción hubo advertencia, antes del estruendo hubo silencio. Ese silencio se convirtió en el mensaje más poderoso, porque reveló que la inacción aparente de Dios no significa ausencia de propósito, y que la oportunidad de arrepentimiento siempre precede al cierre definitivo de la puerta.
Con el paso de los años, la historia del diluvio se transmitió de generación en generación, recordando que el mundo antiguo no pereció por falta de señales, sino por indiferencia ante ellas. Los descendientes de Noé crecieron bajo el relato de aquella semana decisiva, entendiendo que la fe no se sostiene en lo visible, sino en la fidelidad a una palabra que puede tardar en cumplirse, pero nunca falla. Así, el desenlace no fue simplemente la supervivencia de 8 personas, sino la revelación de un principio eterno. La paciencia divina es amplia, pero no infinita. La misericordia se extiende hasta el último instante, pero la justicia finalmente actúa. Y mientras el nuevo mundo comenzaba a llenarse de voces y vida, la memoria de los 7 días permanecía como un faro que advertía a cada generación futura que el tiempo de gracia es un regalo que no debe despreciarse. El diluvio marcó un antes y un después en la cronología humana, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió cuando la puerta se cerró y el cielo aún estaba despejado. Allí se definió la frontera entre quienes creyeron y quienes se burlaron, entre quienes entraron por fe y quienes confiaron en su propia seguridad. Por eso, el desenlace de esta historia no termina con el arco iris ni con la tierra seca, sino con una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Si hoy viviéramos nuestros propios 7 días de silencio, ¿reconoceríamos la oportunidad o repetiríamos la indiferencia del pasado? Porque el mensaje final del diluvio no es solo memoria antigua, sino llamado urgente. La puerta estuvo abierta, el tiempo fue concedido, la decisión fue personal y el resultado fue irreversible. Y así, entre la misericordia extendida y la justicia ejecutada, quedó establecido para siempre que la historia puede cambiar en una semana aparentemente ordinaria, y que el silencio de Dios nunca es vacío, sino la antesala de movimientos que transforman el destino del mundo entero. Si algo nos deja esta historia, no es solamente el recuerdo de una catástrofe antigua, ni la imagen impresionante de un arca flotando sobre un mundo sumergido, sino una verdad profundamente incómoda que atraviesa los siglos y golpea directamente nuestra conciencia moderna. El momento más decisivo de toda aquella generación no fue cuando comenzó la lluvia, sino cuando todavía no caía ni una sola gota. No fue durante el estruendo de las fuentes del abismo, ni bajo el rugido de las cataratas del cielo, sino en los días previos, en la aparente normalidad, en el cielo despejado, en la rutina intacta, en la burla cómoda, en la distracción colectiva. Aquellos 7 días fueron el verdadero punto de quiebre, porque revelaron que el juicio no llega sin advertencia y que la paciencia divina no es debilidad, sino oportunidad. El mundo antediluviano no pereció por ignorancia absoluta, sino por indiferencia voluntaria. Vio el arca, escuchó la predicación, observó la llegada ordenada de los animales, presenció la perseverancia de un hombre que no abandonó su convicción y aún así decidió seguir viviendo como si nada fuera a cambiar. Esa es la parte que más debería estremecernos hoy. La capacidad humana de normalizar lo extraordinario, de racionalizar las señales, de ridiculizar lo que incomoda nuestra comodidad. Porque si somos honestos, nuestra generación no es tan diferente. Vivimos rodeados de advertencias, morales, espirituales, sociales, pero preferimos distraernos con el ruido constante de la vida cotidiana antes que detenernos a reflexionar profundamente. El silencio previo al diluvio simboliza esos momentos en los que parece que nada ocurre, en los que el cielo permanece callado y la estabilidad continúa, y sin embargo, algo decisivo se está gestando en dimensiones que no siempre percibimos. Nos incomoda la idea de que la ausencia de crisis visible no significa ausencia de consecuencias futuras. Nos tranquiliza pensar que, si nada dramático sucede hoy, entonces todo seguirá igual mañana. Pero la historia del diluvio nos confronta con una realidad distinta. La oportunidad tiene fecha de vencimiento. La puerta estuvo abierta durante 7 días completos. Nadie fue forzado a quedarse afuera, pero tampoco nadie fue obligado a entrar. La decisión fue personal y el resultado irreversible. Y ahí radica la fuerza de esta reflexión. Cada generación recibe su propio tiempo de gracia, su propio margen de decisión, su propio período de silencio antes de cualquier cambio trascendental. La pregunta no es si habrá señales espectaculares, sino si sabremos reconocer las advertencias
cuando todavía parecen pequeñas. Noé no fue salvo porque entendiera todos los detalles del futuro, sino porque decidió obedecer cuando el cielo aún estaba despejado. Su fe no se apoyó en evidencia visible, sino en confianza firme. Y tal vez ese sea el desafío más grande para nosotros hoy, sostener convicciones profundas en medio de una cultura que celebra el escepticismo superficial, mantener principios cuando la mayoría prefiere la burla fácil, entrar por la puerta cuando todavía no hay presión que nos obligue. El verdadero drama del diluvio no fue el agua cubriendo montañas, sino corazones endurecidos ignorando la última oportunidad. La lluvia solo confirmó lo que ya se había decidido durante el silencio. Por eso, más que una historia antigua, el relato se convierte en espejo. ¿Estamos atentos a los tiempos que vivimos o simplemente repetimos la rutina sin reflexión? Nos hemos acostumbrado tanto a la estabilidad aparente que descartamos cualquier llamado a examinar nuestro rumbo. La paciencia es un regalo inmenso, pero no es eterna en términos históricos. Siempre llega el punto en que las decisiones acumuladas producen consecuencias inevitables. La generación del diluvio pensó que tenía todo el tiempo del mundo, y ese fue su error fatal. Nosotros también tendemos a postergar lo importante, convencidos de que siempre habrá otra oportunidad, otro día, otra advertencia más clara. Sin embargo, la historia nos enseña que los cambios más radicales suelen estar precedidos por periodos de calma que parecen insignificantes. El silencio no es vacío, es preparación. La ausencia de tormenta no es garantía de estabilidad permanente. Puede ser simplemente el último espacio para decidir. Y si algo eleva esta reflexión a un nivel aún más profundo, es comprender que el arca no era solo un refugio físico, sino un símbolo de elección consciente. Noé entró antes de ver la lluvia. La fe auténtica se mueve antes de que el peligro sea visible para todos. Y eso es lo que distingue a quienes sobreviven a los grandes giros de la historia de quienes quedan atrapados en ellos. Hoy, quizás no enfrentamos un diluvio literal, pero sí vivimos tiempos de cambios acelerados, crisis morales, tensiones sociales y transformaciones profundas. La pregunta no es si vendrá una tormenta específica, sino si estamos construyendo nuestra propia arca interior. Convicciones sólidas, carácter firme, decisiones coherentes, fe que no depende del aplauso colectivo. El mundo antiguo se rió hasta el último momento, pero la risa no detuvo el agua. La incredulidad no alteró el decreto. El silencio fue más elocuente que cualquier trueno. Por eso, mi invitación final no es al miedo, sino a la conciencia. No es al alarmismo, sino a la reflexión profunda. No esperemos a que la lluvia caiga para tomar decisiones que debimos haber tomado cuando el cielo estaba despejado. No confundamos paciencia con aprobación ni estabilidad momentánea con seguridad eterna. La historia del diluvio nos recuerda que cada uno vive sus propios 7 días de oportunidad y que la diferencia entre quedar afuera o estar dentro no la determina la fuerza, la inteligencia o la posición social, sino la decisión personal ante la advertencia. Tal vez el mayor acto de sabiduría hoy sea detenernos en medio del ruido y preguntarnos: si este fuera mi tiempo de silencio previo, ¿estoy aprovechándolo o ignorándolo? Porque cuando la puerta se cierra, no lo hace de forma arbitraria, sino después de haber permanecido abierta el tiempo suficiente. Y esa es la lección que trasciende generaciones. El silencio de Dios nunca es ausencia de propósito. Es el espacio donde se define el destino.